Ok, estamos en lección 6. Parece que hemos estudiado por 10 años, pero solo estamos en lección 6. Y queremos hablar esta noche acerca de la Trinidad. Sin entrar al tema, quiero orar por nosotros. Señor, te damos gracias por este privilegio. Pedimos, Señor, que tu palabra nos ayude, Señor, que tu espíritu nos ilumine, Señor, para entender por lo menos lo que deberíamos entender de quién eres tú, qué eres tú. Señor, estas cosas de la doctrina de ti. Y pedimos, Señor, que nos ayudes a apreciar aún el misterio que hay dentro de la doctrina de la Trinidad. Y, Señor, que tú nos ayudes también a tener las pautas y los principios para poder primero mantenernos en la ortodoxia, pero también, Señor, poder compartir estas buenas noticias con los demás. Señor, pedimos que tu Trinidad, la idea, la existencia de las tres personas sea real y fructífero, Señor, en nuestra vida. Y pedimos todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Este estudio de la Trinidad quizás es uno de los más complicados, yo diría, los más complejos dentro de todo lo que es la doctrina de Dios. No es el más debatido. En cierta forma, una de las cosas que lo hace complicado es que nosotros confesamos por ortodoxia, en otras palabras, lo que nosotros decimos que es buena doctrina o mala doctrina. Nosotros siempre confesamos la Trinidad. Cualquier confesión o credo, el credo niceno, el credo de los apóstoles, um, las confesiones de Agustín de Hipona, las escrituras de los grandes teólogos de toda la historia de la iglesia, siempre han confesado. La confesión de fe Westminster, vamos a ver eso. Siempre han confesado la Santísima Trinidad. Entonces, podríamos decir que una persona que no está de acuerdo con la idea de que Dios es uno, pero existe en tres personas, nosotros mayormente decimos que esa persona es apóstata o cree en apostasía. Entonces, un ejemplo es esto. Nosotros en este curso hablamos de la soberanía de Dios. Vamos en las semanas que vienen a hablar de la soberanía, la inmutabilidad y el del poder de Dios sobre todas las cosas. ¿Y cómo afecta eso nuestra soteriología? A ver si alguien está prestando atención. ¿Qué es la soteriología? Soteriología, creo, estudia pues, acerca de la salvación. Exacto. Entonces, La doctrina de ¿cómo? la salvación. Exacto. Entonces, ¿cómo llegamos a ser salvos Entra a pues, en base de la internet. soberanía de Dios? Hay discusiones, hay debates dentro de lo que nosotros entendemos la iglesia ortodoxa o la iglesia, lo que nosotros entendemos la iglesia evangélica. Pero en este caso también incluye la iglesia católica. En sí, yo diría que muchas de las fuentes de la mejor información acerca de la Trinidad vienen de la iglesia católica. Tengo algunos libros en mi biblioteca que son escritos por católicos y presentan una muy buena defensa de la Trinidad. Entonces, es algo no discutible, en otras palabras. La Trinidad es una de las cosas esenciales, cruciales para nuestra ortodoxia. Sin embargo, podemos ver que quizás no es tan fácil llegar a la Trinidad, digamos, como llegamos a nuestra soteriología. Uno hace la pregunta, ¿por qué una doctrina que no tiene muchos versículos bíblicos que explican um, exclusivamente o implícitamente la doctrina de la Trinidad? ¿Por qué no es una doctrina más debatible? Por ejemplo,
probablemente todos ustedes saben y probablemente han experimentado, no tenemos ningún pasaje en la Biblia cuya función es mostrar la Trinidad. Tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, en Mateo 28, 18 tenemos la gran comisión en que Jesús manda a sus discípulos a bautizar a más discípulos en el nombre triuno, en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Pero la pregunta es, esa gran comisión, ese pasaje existe implícitamente para comprobar la existencia de la Trinidad. No. Cualquier pasaje, y realmente solo encontramos pasajes en el Nuevo Testamento que usan el nombre triuno de Dios. Ahora es cierto que en el Antiguo Testamento encontramos la idea de la pluralidad de Dios, no es panteísmo, no estamos diciendo, o no es ah, panteísmo es cuando Dios está en todo. No es politeísmo. No estamos diciendo que hay tres dioses. Y entendemos que Dios es plural en el Antiguo Testamento. Sin embargo, todos los pasajes del Nuevo Testamento que usan el nombre triuno de Dios no fueron escritos específicamente para mostrar y defender esta doctrina, que en parte puede ser un poco problemático. Tanto si damos un vistazo a todas las iglesias, entre comillas, y los pongo entre comillas porque no son iglesias, las religiones que creen, digamos, en la Biblia, pero rechazan una ortodoxia de la doctrina de la Trinidad, son iglesias apóstatas. ¿Alguien tiene algún ejemplo de una iglesia, una creencia, una secta que utiliza la Biblia como parte de sus escrituras, pero rechaza la Trinidad? ¿Alguien sabe? El Movimiento Unido del Perú, profesor. Muy bien. Eso es la iglesia que cree en la Dios Madre, ¿no? No cree en solo Jesús. Dicen pues que solamente hay uno. Otro tal sería testigos de Jehová, que Testigos de consideran Jehová. como una mera ayuda nomás, y al Espíritu Santo también como otro, entre comillas, chacal le titulan. Y es muy fuerte esa palabra, en verdad. Y eso sería mi respuesta. ¿Ya? Profesor. ¿Ya? ¿Qué más? Yo diría, hay otros dos grandes iglesias que no creen en una doctrina de Dios o doctrina de la Trinidad ortodoxa. Pentecostal Unida es una denominación que está en oposición a la Trinidad. Nunca he escuchado de la iglesia pentecostal unida. Diría que la iglesia pentecostal que salió de las asambleas de Dios, en su mayoría, tiene una ortodoxia buena en este aspecto. Creen en la Trinidad. Si hay una iglesia específica, la pentecostal unida, debe ser una secta de la iglesia pentecostal. ¿Así lo conoces? Sí, los unitaristas, pastor, es internacional esa denominación. Interesante, interesante. Aparte de los testigos de Jehová, también tenemos la iglesia de Jesucristo de los últimos días. Mis amigos adventistas. También tenemos, primero tratamos a los mormones. Los mormones tienen la Biblia como parte de sus escrituras, pero añaden 3 otros libros. Y ellos no entienden Dios en 3 personas, aunque, esto es interesante, ellos bautizan en el nombre triuno. Ellos bautizan en el nombre Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero no mantienen una Trinidad de Dios como nosotros. También los adventistas
Y con ellos hay que tener cuidado porque yo diría que la mayoría de los adventistas no saben las facetas suavecitas de su doctrina de la Trinidad. En sí, la mayoría de sus asistentes miembros probablemente tienen una ortodoxia buena, saludable. Sin embargo, en sus propias confesiones, la Iglesia Adventista tiene yo diría que su doctrina de la Trinidad es débil. No está equivocada. No está muy mal como el de los mormones o de los testigos de Jehová, pero está débil. Ellos ponen un poquito más énfasis en la unicidad, se dice, de las personas de la Trinidad. Quieren ver a cada persona más único o única, separándolos de las otras personas. Ok, bueno, entonces nadamos un rato en la buena doctrina de la Trinidad, como está presentado en las Escrituras. Y sería bueno comenzar con las Escrituras, pero voy a comenzar con la Confesión de Fe Westminster. No porque es nuestra base, porque realmente lo que queremos ver es cómo la confesión entiende la Trinidad y luego vamos a ver varios pasajes que lo explican. La Santísima Trinidad, la idea que Dios es 3 en 1. En la unidad de la divinidad hay 3 personas de una misma sustancia, poder y eternidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Padre no es engendrado ni procede de nadie. El Hijo es eternamente engendrado del Padre y el Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo. No sé si noten algo ahí. Vemos que hay un orden en la Trinidad sin comunicar una diferencia en sustancia, en poder, en eternidad. En otras palabras, aunque entendemos el Hijo engendrado eternamente del Padre, no quiere decir que por algún tiempo o momento el Hijo no existía. Este es bien importante, porque una de las dificultades que muchos tienen con esta idea de la Trinidad es que cómo es que Jesús existía antes de su nacimiento. ¿Alguien sabe cómo podemos defender, cómo podemos responder a una persona que hace esa pregunta? ¿Cómo es que Jesús específicamente, cómo es que Jesús existió antes de su nacimiento en Belén? ¿Hay algo en la Biblia que hace referencia a esto? Que es Dios. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios. ¿Y qué aprendemos del verbo en ese pasaje de Juan 1? Su preexistencia. La También preexistencia y también que este su, verbo es el la comunión. creador. Nada existe que no fue creado por el verbo, por este Dios. Entonces, está bien claro. También Colosenses 1 habla de la supremacía de Cristo. Cuando habla de la supremacía de Cristo, Pablo no está diciendo simplemente que Jesús es primero sobre las cosas de esta vida. Pablo está dando una defensa, una apologética de que Jesús es Dios. Y por ser Dios tiene que ser también eterno. Tenemos que mantener eso. Ok. Bueno, primero, comenzamos con la idea, este no es politeísmo. No estamos hablando de 3 dioses. No estamos hablando de un gran concilio divino, de diferentes dioses que todos son iguales, algo así. No, Dios es uno. Dios es uno. Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Primero de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios.
y luego un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo el hombre. Entonces, comenzamos con la realidad inevitable que Dios es uno. No existen diferentes sustancias. Entonces, todo lo que hemos hablado de los atributos de Dios, de su inmutabilidad, de la soberanía de Dios, de la suficiencia de Dios, autosuficiencia de Dios, que Dios existe por sí mismo. Lo que decimos que era la idea que Dios no depende a nadie. Cuando hablamos de los atributos de Dios, estamos hablando de los atributos de las tres personas de la Trinidad. No estamos diciendo que Dios el Padre es inmutable, pero el Hijo es mutable, o que puede cambiar, o que puede haber variación. Cuando decimos que Dios en los atributos comunicables, cuando decimos que Dios es bueno, no podemos ver ni observar un cambio, una variación de la bondad del Padre y el Espíritu Santo. No hay una bondad que existe en el Hijo que el Padre no tiene. ¿Me explico? Entonces, Dios es uno en todos sus atributos, en su sustancia. Hemos hablado que Dios es espíritu. Entonces, las tres personas de la Trinidad no deberíamos entenderlos como tres esencias diferentes. Tienen la misma esencia, la misma sustancia. Sustancia era una palabra muy importante para Aristóteles. Aristóteles, cuando trató de entender la idea de universales, de las ideas que existen detrás de cada cosa, en otras palabras, cuando vemos bondad en alguien, sabemos que la bondad que vemos no es la perfección de la bondad. Entonces, esa ideal de bondad, esa universal, existe, pero en una forma de sustancia, en su esencia, de qué se hace o de qué materia. Bueno, cuando hablamos de Dios no podemos hablar de materia, ¿recuerdan? Pero sí podemos hablar de sustancia. En el caso de cuando ustedes ven a mí, bueno, quizás no ven mucha bondad en mí, pero el poco de bondad que ven en mí es un reflejo de la bondad universal de Dios. Pero cuando vemos bondad en Dios, vemos el universal mismo, vemos el ideal, vemos la perfección. Entonces, Dios es uno, pero consiste de tres personas. ¿Alguien puede leer Génesis 1:26, por favor? Yo, profesor, yo voy a leer. Gracias. Dice así la palabra de Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que dominen toda la tierra sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias, y sobre todo animal que repta sobre la tierra. Gracias. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué vemos aquí? En Génesis 1, ¿ya? Hagamos al hombre a nuestra imagen. Es interesante cuando algunos han tratado de mostrar que los judíos en el Antiguo Testamento no tenían prácticamente ninguna idea, ningún conocimiento de la idea que Dios existe en diferentes personas. Sin embargo, vemos que desde el comienzo, el hebreo comunica una pluralidad dentro de la unidad de Dios. Ahora, ¿podemos extraer de Génesis 1:26 que tenemos el Padre, Hijo, el Espíritu Santo? No. Por eso diríamos nosotros que esta doctrina de la Trinidad es una doctrina progresiva. Es una doctrina que por alguna razón y quizás por la voluntad de Dios, bueno, tendría que ser así, ¿no? Dios es soberano.
Dios ha revelado esta doctrina tras el tiempo. Vamos a ver algo muy parecido y algo muy claro cuando nosotros estudiamos los pactos de Dios. Al final de este curso vamos a estudiar todas las alianzas, las alianzas y relaciones que Dios ha hecho y ha creado o ha fomentado entre sí mismo y nosotros y los seres humanos. Y vemos lo mismo, que Dios no revela todo al instante, revela poco a poco. Entonces, por lo menos en el comienzo vemos que Dios es plural. Recuerden ustedes, uno de los nombres de Dios es Elohim, que es un sustantivo plural, que aún en el Antiguo Testamento Dios es entendido en algún sentido como plural. ¿Alguien puede leer Isaías 48:16? Yo, pastor, leo. Buenas noches, pastor. Acérquense a mí y escuchen esto. Desde un principio no he hablado en secreto. Yo estaba allí desde que esto se hizo realidad y ahora el Señor y su Espíritu me han enviado. Muy bien. ¿Qué nos dice eso acerca de la Trinidad? No nos cuenta nada del Hijo, pero aquí en Isaías, Dios muestra que Él tiene un espíritu que puede enviar. ¿Cuántos de ustedes podría enviar a su espíritu a otra persona? Porque para nosotros, como parte de la Imago Dei, somos también en parte espíritu. Y no vamos a entrar mucho en la idea de espíritu, alma, si somos tripartitas o bipartitas. Eso es para el curso de doctrina de antropología, de doctrina del hombre. Pero vemos aquí que Dios existe por lo menos en la idea del Señor y su espíritu. Este es algo bien claro del Antiguo Testamento. Bien claro. Y como vemos, Dios da profecía acerca, ya, profetiza acerca de su venida. ¿Alguien sabe dónde en el Antiguo Testamento encontramos una profecía acerca de la visita o la presencia física del Señor, de Dios? ¿Alguien sabe qué leemos en Génesis 3:15? Perdí espacio. Después del pecado de Adán y Eva, Dios promete que por la descendencia de la mujer va a aplastar la cabeza de Satanás, de la descendencia de la serpiente. Nosotros entendemos Génesis 3:15 como el protoevangelio. La primera vez que leemos del evangelio de buenas noticias que Dios va a reconciliar todo a sí mismo. ¿Y en qué contexto? Para mí es fascinante que desde el comienzo, desde Génesis 3, tenemos una promesa de que va a haber un reconciliador de la simiente de la mujer. En otras palabras, va a ser un hombre, va a ser un ser humano.
Ahora, sabemos desde Génesis 3:15 que ese ser humano va a ser Dios. No tanto, pero luego juntando con otras profecías acerca de esta idea del Mesías, del Redentor, todo el resto del Antiguo Testamento promete esta idea del Redentor en el contexto de lo divino. Por eso la llegada de Jesús, que este verbo, ¿ya? Este Dios se hizo carne y tabernaculó con nosotros, vivió con nosotros, no debía ser una sorpresa para los judíos. El Antiguo Testamento hablaba de la visita física, de la presencia física de Dios. ¿Y cómo? Bueno, en la segunda persona de la Trinidad. ¿Alguien puede leer Mateo 3, 16 y 17? Ese último pasaje abajo. Ok, yo leo. Si quieren Yo lo tanto. leo, profesor. Zane, ¿estás Yo dispuesto? lo leo. Ya, Sí, está bien, adelante. profesor. Y así dice, después de ser bautizado, Jesús salió del agua. Entonces los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Desde los cielos se oyó entonces una voz que decía, este es mi hijo amado, en quien me complazco. Este es uno de los pasajes en que vemos las tres personas de la Trinidad. Vemos el Espíritu de Dios que cae, que desciende a Jesús. Vemos obviamente a Jesús y escuchamos una voz que dice, este es mi hijo amado, en quien me complazco. Algunos, por supuesto, tratan de mostrar, bueno, este pasaje no dice que Jesús es Dios. Quizás no en Mateo 3, pero ¿acaso no el resto del Nuevo Testamento lo confirma? ¿Lo confirma? Entonces, tenemos como vistas cortas a veces a la idea de la Trinidad, sin tener pasajes que implícitamente muestran esta idea. Una de las maneras que podemos llegar también a ver la Trinidad es que vemos que cada miembro de lo que entendemos de la Trinidad es mostrado a ser a Dios. En otras palabras, no encontramos una defensa de Jesús en que no incluye su divinidad. Más bien, si estás en mi curso de Marcos, vemos, ¿no?, que realmente los 4 evangelios, una de sus funciones mayores es mostrar que Jesús es Dios y también hombre, pero que es Yahweh entre nosotros. Seguro de Corintios 13, 14, que la gracia del Señor Jesucristo, tenemos a Jesús ahí, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Para Pablo, estas tres entidades existen dentro de Dios. No hay duda, no hay duda. Primero de Pedro 1:2, según el propósito de Dios Padre y mediante la santificación del Espíritu para obedecer a Jesucristo. Otra vez vemos las tres personas de la Trinidad. Juan 1:1, lo que hemos visto ya, o hemos dicho. En el principio ya existía la palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. Y luego en ese mismo capítulo aprendemos que la palabra es obviamente Jesús, porque la palabra se hizo carne, vivió, tabernaculó entre nosotros.
Primero de Corintios 3:16. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Ahora, ¿por qué es tan necesario enfocar esta idea? Porque en toda la historia de la iglesia, la gran mayoría de herejías, de doctrinas falsas, comienzan con la definición de Dios y muchas veces con la Trinidad. Cuando estudiamos, por ejemplo, los primeros siglos, ¿ok?, de la iglesia, vemos que hubo varias sectas que partieron de la iglesia evangélica. En parte, la iglesia católica fue formada para combatir esto, porque no había una organización entre todas las iglesias y por lo menos en algún momento tenían que juntarse para definir, ok, ¿qué es lo que vamos a creer acerca del evangelio, de todas las escrituras y todo, ¿no? En ese sentido, la iglesia católica es buena. Fue necesario. Sin embargo, la gran mayoría de las herejías que surgen en este tiempo comienzan con un problema de su teología o doctrina de la Trinidad. ¿Alguien sabe cuál era el gran dilema para los gnósticos, para el gnosticismo? ¿Cuál problema tenían ellos en cuanto a Jesús? Profesor, ¿puedes repetir la pregunta, profesor, por Sí, favor? no sé si han llevado Historia de la Iglesia, primer tomo. A El ver, gnosticismo, que era un movimiento que comenzó aún antes de Cristo, pero ganó bastante movimiento en el segundo siglo. Gnosticismo tenía un problema, un dilema con la identidad de Jesús. ¿Y cuál era? Para los gnósticos, Jesús no es hombre. Es interesante, hoy en día quizás nos enfrentamos más con la idea o con el dilema de Jesús no fue Dios. Pero para muchas sectas en el segundo siglo, su problema con la identidad de Jesús, ellos estuvieron de acuerdo que Jesús hizo milagros, que murió, que resucitó, porque los eventos eran tan cercanos que ellos no podían negarlo. Es como si alguien hoy en día niega que el terrorismo existía aquí en el Perú en los años 80 y 90. Es como, no se puede negar eso, no se puede. Los eventos son demasiado cercanos a nuestra realidad. Entonces, para las personas en el primer siglo, más ellos querían desviar en decir que Jesús no fue hombre. Por eso vemos en el libro de Hebreos que defiende esa postura tanto. Y también vemos en los credos, en las escrituras de los padres apostólicos y los padres prenicenos, tanta escritura dando defensa de la humanidad de Jesús. ¿Por qué? Porque muchas personas no podían aceptar. Gnosticismo en lo general rechaza o no rechaza, pero gnosticismo ve a la carne, a lo que es físico, como algo malo. Entonces, para ellos, si Jesús tuviera un cuerpo físico, eso no era bueno. Entonces, vemos que muchos de los problemas de doctrinas tienen algo que ver con la Trinidad. Por esto es una doctrina tan importante. También, y no vamos a poder profundizarnos tanto en este aspecto, aunque es muy interesante. En lo que sí podemos ver una distinción entre las personas es su rol dentro de la Trinidad. Cada miembro tiene diferentes tareas y solo he puesto 2 pasajes aquí. Primero de Corintios 8:6 dice, para nosotros hay un solo Dios, el Padre,
de quien proceden todas las cosas y a quien nosotros pertenecemos, y un solo Señor, Jesucristo, por medio de quien existen todas las cosas, incluso nosotros mismos. Pablo está bien claro aquí, desde el Padre proceden todas las cosas, pero es Jesús de por medio de quien existen todas las cosas. ¿No está diciendo la misma cosa? Por eso entendemos que Jesús es engendrado eternamente del Padre, pero no es secundario al Padre. No es que el Padre tiene la mente divina y el Hijo Jesús solo es obediente a esa mente. No. Los dos, los tres son Dios. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Bueno, puse este versículo para mostrarnos una de las tareas, uno de los roles que el Espíritu Santo tiene en nuestra vida. Y como dije, esto no es exhaustivo. Podríamos hablar de muchas cosas. Por ejemplo, cuando estudiamos los pactos, vamos a ver cuáles eran los roles de los diferentes miembros en el pacto. Pero vemos que Jesús es quien lleva a cabo la redención de los seres humanos, de los electos, de los predestinados. Es Jesús. Y es el Espíritu Santo que regenera, que renueva a las personas para poder creer con fe y llegar al arrepentimiento. Entonces vemos que las diferentes personas tienen diferentes roles y por eso yo diría en todo el mundo y en toda la historia del mundo, la iglesia ha tratado de crear ilustraciones para ayudar a las personas a entender la Trinidad. Algunos han tratado de decir, mira, es como huevo que tiene la cáscara, tiene la yema y tiene la clara. Eso está mal. ¿Por qué? Yo les pregunto, ¿por qué la ilustración del huevo con los tres diferentes elementos está mal? ¿Qué dirían ustedes a base de lo que hemos dicho? ¿Me están siguiendo? ¿Los he perdido? La ilustración del huevo, tenemos la cáscara, tenemos la yema adentro y luego toda la clara afuera. ¿Por qué nos sirve como una buena ilustración de la Trinidad? Que es en uno, pastor. ¿Cómo? Es en uno, por ser en uno. A ver, por ser en uno. Explícame un poquito más. Porque decimos que la Trinidad no es tres dioses y también que hay dioses, no decimos que es uno. Uh-huh. Y el huevo tiene algo similar, pues tres, pero en una unidad. Creo que ya estoy chamuleando ya. Está bien. Se trata en el hecho que la cáscara, la yema y la clara son tres diferentes sustancias. En cuanto a materia, son tres cosas distintas. Entonces, la ilustración del huevo realmente no es muy buena, no ayuda mucho. Y como dije, hay varias otras. Uno, tenemos que acercarnos, como dijimos en el comienzo,
reconociendo que nuestro conocimiento depende de la revelación de Dios. Entonces, solo podemos entender de Dios lo que Él ha decidido revelarse a nosotros. Y uno lo que podemos decir es que no ha decidido revelarnos todas las facetas, todos los atributos, todas las cosas de la Trinidad. No lo ha hecho. Y tenemos que respetar eso. Nuestro conocimiento es finito. No es como lo de Dios. Entonces, nos acercamos a esta doctrina reconociendo que va a haber misterio. Va a haber cosas que no entendemos. Pero eso aún muestra que no es de nosotros. Si nosotros pudiéramos entender todas las cosas de Dios con la misma certeza que nosotros entendemos a nosotros mismos, prácticamente tendríamos un Dios que es un ser humano. Pero al reconocer que hay cosas trascendentes, cosas que son más allá de nuestro conocimiento, solo podemos hablar de lo que sí podemos entender. Y Dios no ha explicado por completo la Trinidad. Quizás es porque nuestras mentes, nuestros cerebros frágiles simplemente no entran. Para mí, la mejor ilustración que he escuchado es los diferentes roles que yo tengo como persona. Siendo yo la misma persona, Scott Dillon, soy padre, soy esposo y también soy pastor. En algún momento no soy padre, en algún momento dejo de ser esposo, esperamos que no. Cuando llego a la casa y estoy con mi familia, ¿he dejado de ser un pastor? No. Entonces, esta idea de los diferentes roles dentro de una persona nos puede ayudar un poco. La diferencia es que no soy tres personas. No tengo identidad múltiple dentro de mí mismo. Y también tenemos esta imagen que otra vez es una manera de tratar de mostrar cómo es la Trinidad. Vemos Padre es Dios, el Hijo es Dios y también el Espíritu Santo es Dios. Pero el Espíritu Santo no es el Hijo no es el Padre y el Padre no es el Espíritu Santo. Hay distinción entre ellos, pero no en sus atributos, no en su sustancia, no en su voluntad. En ningún momento vemos que hay algo que el Espíritu Santo quiere que el Padre no quiere. Eso es importante. Llega la pregunta, ¿cómo podemos entender entonces la sumisión de Jesús al Padre? Cuando la Biblia habla de la sumisión de Jesús al Padre, y Jesús mismo también, Jesús habla de que solo ha compartido las palabras que su Padre le ha dado. ¿Por qué? Si Jesús es también el Padre. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo razonarían esos pasajes y esas ideas? Creo que cuando dice eso se hace ver su humanidad también, profesor. Y por eso, Entonces, por dime esa otra razón. vez. Dime, No, dime otra vez, no te escuché, perdón. allá, cuando dice eso Jesús, nuestro Señor Jesús, mejor dicho, hace ver su humanidad. La mayoría de comentarios y libros que pude leer llegan a decir eso y yo te digo, pues, ¿será por eso? Ujú. Y ahora tú me dices que el Hijo no es Dios o no es Padre, como que un poco mi cabeza está dando vuelta. Sí. No, el Hijo es Dios, pero el Hijo no es el Padre. Ah, ya.
Entonces acá como que me quieres explicar, profesor, acerca de la comunión que tienen, ¿cierto? Y como que, no sé, a ver, estoy mareado, muy mareado. No he podido, estuve queriendo desarrollar en una oportunidad la Trinidad basada en Juan, los primeros versículos, Ujú. y me mareé, es muy difícil, No, muy difícil. claro. Y quizás es difícil a propósito, no porque Dios se reveló así, pero como vuelvo y digo, nosotros tenemos que entender que la revelación de Dios hacia nosotros no es completa. Nosotros a veces tenemos la idea de que lo que Dios nos ha revelado en su palabra, en la naturaleza, en la creación, que eso es todo lo que uno podría entender de Dios. Pero no es así. Aun si nosotros hubiéramos llegado a escribir 66 libros acerca de nosotros mismos, no mostraría la totalidad de quiénes somos. Sería una gran parte. Y eso es hablando de nosotros. Pero cuando pensamos en las escrituras y cómo nos ha revelado la persona de Dios, de quién es, cómo es, qué es, nosotros tenemos que recordar que Dios ha revelado lo que decidió revelar. Y que dentro de eso hay misterio. ¿Cómo podemos entender que el Hijo es Dios, el Padre es Dios, pero el Padre no es el Hijo? Eso rompe reglas, digamos, matemáticas. Pero eso es la cosa. La matemática, el razonamiento, nuestras presuposiciones, nuestra filosofía, todo lo que demanda nuestra epistemología, nuestra manera de captar y entender información y conocimiento, todas esas cosas son sumisas a la realidad de quién es Dios. No podemos tratar de definir a Dios por matemática. Si no ponemos la matemática sobre Dios, no podemos tratar de definir de quién es Dios por la lógica. Si no, vamos a poner la lógica sobre Dios. ¿Me explico? Tenemos que tener cuidado en eso porque es como, um, imagínate, un niño te pregunta, um, te hace una pregunta acerca de, a ver, voy a tratar de pensar una buena ilustración. Tu niño de 5 años te pregunta cómo funciona la bolsa de valores. Bueno, ¿cuántos de nosotros entendemos el mercado de la bolsa de valores? Entonces, tratando de explicar a nuestros hijos de 4 o 5 años, es como, creo que no lo vas a entender, hijo, porque no es capaz. Ahora, cuando nosotros llegamos a ser adultos, pensamos que nuestra capacidad ha llegado a lo supremo, a lo último. Y quizás dentro de los límites de los seres humanos, pero no ha llegado al conocimiento de Dios. Eso es algo que nosotros tenemos que mantener siempre en mente cuando pensamos en la Trinidad, que es encubierto de misterio. Dios sí se ha revelado un solo Dios como en 3 personas, pero más allá de eso es muy difícil explicarlo con lenguaje de los seres humanos, porque no pertenece a los seres humanos. En ese sentido es algo distinto, único a Dios. ¿Alguna pregunta que yo podría responder? Porque yo sé que quizás tenemos preguntas que son más allá de mi conocimiento. ¿Pero alguna pregunta en lo que hemos estudiado? No puedo creer yo que lo ha explicado tan bien que no tienen ninguna pregunta. Estoy desarrollando una pregunta, a ver, profesor, un poco.
Bueno, lo que les recomiendo es, si tienen más preguntas más allá de este estudio, que corran a los libros de teología sistemática. La lectura de esta semana fue de Luis Berkhoff, eso es muy bueno. Él da una mejor explicación que yo, por supuesto. Y libros como aquello. También, como les dije, hay buenos autores católicos que hablan de la Trinidad y, y hacen un buen trabajo. Una de las cosas, por ejemplo, que vemos mucho es que la Iglesia Evangélica acusa y juzga a la Iglesia Católica por considerar a María como Dios, porque oren a María. Pero la doctrina católica no cree que María es Dios. Ellos tienen una buena ortodoxia de la Trinidad. La cosa de María es añadida debajo de esa Trinidad y ella es co-salvadora con Cristo. Entonces, hay muchas doctrinas malas ahí, pero si solo estudiamos, digamos, la Trinidad, vamos a encontrar buenas cosas. Eso es lo que les recomendaría, correr algunos recursos, pero les advierto que van a hablar en términos muy filosóficos, porque esta doctrina es una que pertenece a Dios y no realmente a nosotros.